El piloto peor pagado de la Fórmula 1 gana, en un solo mes, lo que una persona normal tardaría toda una vida en ganar. Y el mejor pagado de la parrilla gana eso mismo, en un fin de semana, por dar vueltas en un coche. Hoy te voy a mostrar cuánto gana cada piloto de la parrilla 2026, del que menos gana al que más gana. Y prepárate, porque la diferencia entre el primero y el último es tan brutal, tan absurda, que te va a costar creerlo. Quédate hasta el final, porque el número que gana el piloto en la cima es de otro planeta. Pero antes, un dato que tienes que entender. Estos sueldos son estimaciones de medios especializados, porque los equipos nunca publican los contratos reales. Y ojo, son solo el salario base. No incluyen los bonos por podio, ni por campeonato, ni los millones que ganan por patrocinios personales. Con eso aclarado, vamos a la escalera. Empecemos por el fondo. Los novatos, los que acaban de llegar. En la base de la parrilla están los pilotos con menos experiencia, los que firman sus primeros contratos. Aquí encontramos nombres como Arvid Lindblad, el piloto más joven de la parrilla con apenas 18 años. También Oliver Bearman en Haas y Liam Lawson en Racing Bulls. Estos pilotos ganan, según reportes, entre 500,000 y $1 millón al año. Y sé lo que estás pensando. ¿Solo $1 millón? Eso es poco para la F1. Pero hagamos números. $1 millón al año son más de $83,000 al mes. El salario promedio de una persona normal en Latinoamérica ronde los $600 al mes. Eso significa que el piloto peor pagado de la F1 gana en un solo mes lo que una persona promedio gana en más de 11 años de trabajo. El peor pagado. Y apenas estamos empezando. En este mismo escalón están otros latinos que nos interesan mucho. Franco Colapinto, el argentino, en Alpine, se estima que gana cerca de ese $1 millón, un contrato típico de piloto joven en desarrollo. Lo mismo para Isaac Hadjar. Y subiendo un poco, Gabriel Bortoleto, el brasileño en Audi, se estima que ronda los $2 millones al año. Subamos un escalón. Los pilotos en desarrollo con más proyección. Aquí entra Andrea Kimi Antonelli, la joven estrella de Mercedes, que se estima ronda los $2 millones, aunque con sus bonos de la temporada anterior, algunos reportes dicen que ya entró al top 10 de mejor pagados. Su contrato es considerado de los de mejor valor de toda la parrilla, porque rinde muchísimo más de lo que cobra. Siguiente escalón. Los pilotos de media tabla con experiencia. Aquí están los que ya completaron varias temporadas y son piezas importantes en sus equipos. Lance Stroll, en Aston Martin, con un salario estimado de alrededor de $3 millones. Y en este grupo también se ubican veteranos como Esteban Ocon y Nico Hülkenberg, con cifras parecidas. Y aquí hay una historia que vale oro. Dos viejos conocidos regresaron a la parrilla con el nuevo equipo Cadillac. Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas. Entre los dos, le suman a Cadillac unos $13 millones en salarios. El regreso de Checo a la parrilla, con un equipo nuevo y completamente americano, es una de las grandes historias de esta temporada 2026. Subimos más. Ahora entramos en territorio de millones de verdad. En la zona media-alta, encontramos pilotos que ganan entre 10 y $20 millones al año. Pilotos consolidados, ganadores de carreras, líderes de sus equipos. Y por encima de ellos, empezamos a llegar a la élite absoluta. Aquí aparece Oscar Piastri, el piloto de McLaren, que tras sus grandes actuaciones consiguió un aumento importante. Y su compañero, Lando Norris, uno de los atletas mejor pagados del planeta, con un salario estimado de alrededor de $30 millones al año. Subimos otro escalón hacia la cima. George Russell, líder de Mercedes y uno de los favoritos del inicio de temporada, con un salario estimado de $34 millones. Y ahora sí, entramos al podio de los mejor pagados. El top 3 absoluto. En el tercer lugar, Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, con un salario estimado de $34 millones al año. El ídolo de Maranello, la cara del equipo más histórico de la Fórmula 1. En el segundo lugar, una leyenda viviente. Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo.
En su etapa con Ferrari, se estima que tiene el salario base más alto de toda la parrilla, reportado en torno a los 60 a 70 millones de dólares al año. Sí, leíste bien. A pesar de una temporada 2025 difícil, su salario base es de los más altos jamás vistos. Juntos, Hamilton y Leclerc le cuestan a Ferrari unos 94 millones de dólares solo en salarios. Ferrari tiene la nómina de pilotos más cara de toda la parrilla. Pero el número uno, el rey indiscutible de los sueldos, es uno solo. Max Verstappen, el tetracampeón del mundo. El piloto de Red Bull lidera la lista de salarios 2026 con una cifra estimada que, según las fuentes, va de los 65 hasta los 76 millones de dólares al año. Solo de salario base, sin contar bonos ni patrocinios. Déjame ponerte ese número en perspectiva, porque es difícil de procesar. 70 millones de dólares al año son casi 1.350.000 dólares por semana. La temporada tiene 24 carreras. Eso significa que Verstappen gana, por cada gran premio, alrededor de 3 millones de dólares. Por una carrera de 2 horas. Verstappen gana más en un solo fin de semana que lo que la mayoría de la gente ganará en toda su vida laboral completa. Y aquí está el dato que cierra todo. Sumando a los 22 pilotos de la parrilla, los salarios base combinados de la temporada 2026 alcanzan un récord histórico de más de 320 millones de dólares. Solo en sueldos base, solo los pilotos. Pero atención a este detalle que casi nadie sabe. ¿Recuerdas el famoso límite de presupuesto, el cost cap de 215 millones que tienen los equipos? Pues los salarios de los pilotos no cuentan dentro de ese límite. Están totalmente exentos. Por eso un equipo como Ferrari puede gastar 94 millones en Hamilton y Leclerc y aún así tener su presupuesto completo de 215 millones para desarrollar el coche. Mientras que un equipo como Haas, que paga sueldos bajos, puede usar ese ahorro para otras cosas. Esa es una de las grandes ventajas ocultas de tener pilotos baratos. Así que recapitulemos esta escalera brutal. En el fondo, novatos como Lindblad, Behrman o nuestro Colapinto ganando cerca de 1 millón. En la cima, Verstappen rozando los 70 millones. Una diferencia de 70 veces entre el primero y el último. Todos manejando el mismo tipo de coche, en la misma pista, el mismo domingo. Eso es la Fórmula 1. El deporte donde el talento, la experiencia y el poder de negociación se traducen en una de las brechas salariales más extremas de todo el deporte mundial. Si te voló la cabeza este video, dale like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿crees que Verstappen vale cada centavo de sus 70 millones? ¿Y qué piloto crees que es la mayor ganga de la parrilla por lo que rinde? ¿Antonelli? ¿Colapinto? Te leo abajo. Nos vemos en el próximo video.